Buenas tardes para todos en esta oportunidad que el Señor nos regala en intimidad con Jesús. Esta tarde agradecemos la presencia de Alejandro y de Milagros, que hacen parte de la vida parroquial, también sus hijos, y que compartir con ellos hoy un tema muy especial para nosotros los cristianos católicos, especialmente en Venezuela, por la declaración próxima de un nuevo beato. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, muy bien, por la invitación y la oportunidad de poder compartir y en este espacio que es nuestro aquí de la parroquia, sobre todo en estos días tan especiales cuando se nos da esta oportunidad de tener un nuevo beato. Muy agradecida, Padre, y de verdad muy contenta. Creo que es muy importante este tema porque aparte de que es hablar de un personaje venezolano que nos llena de alegría, pues nos hace ver que es posible caminar por caminos de santidad, y eso es lo más importante. Así es, de eso se trata. Hoy, como pudieron notar, sin música. Estaba ayer de cumpleaños, me imagino que hoy no tiene cabeza para la música. Mentira, perdonamos a Drubal hoy. ¿Quién fue José Gregorio Hernández? Pues José Gregorio Hernández, un personaje muy sencillo, muy humilde, diría yo, de un pueblo pequeño de Inotú, el estado Trujillo, y desde muy pequeño, muy devoto por esas enseñanzas que le daba su madre. La historia nos dice que su mamá, que era Josefa Cisneros, era una mujer que creía mucho en Dios y le inculcó a su hijo ese amor por el Señor. Y José Gregorio Hernández se crió pues, de esa forma, amando al Señor. Y desde muy pequeño se destacó mucho en todo donde él se desenvolvía, en sus estudios. Él quedó huérfano a los 8 años, una dura experiencia, quedó con su papá. Se dice que a los 13 años él le dijo a su papá que él quería estudiar Derecho y su papá pues, le sugirió que estudiase Medicina. Y bueno, José Gregorio, como hijo obediente, decidió hacerle caso a su papá. Y a los 13 años, José Gregorio, que ya había sido visto por su primer maestro en primaria y que ese primer maestro le había manifestado a su papá que era muy importante que esas habilidades y esa inteligencia que él le había visto, le había evidenciado a José Gregorio, que él pudiese explotarla y que era bueno que lo llevara a estudiar a la capital, pues José Gregorio decidió a los 13 años partir entonces a la capital y luego de una larga travesía, porque se dice que él salió del estado Trujillo en mula y tuvo que atravesar muchos pueblos y caminar muchísimo e incluso tomar este barco hasta llegar a la capital, y llega y se incorpora a un colegio en Caracas, el Colegio Villegas, donde inmediatamente también José Gregorio se destaca como uno de los mejores en todos los estudios. Estudia allí, luego a los 17 años ingresa a la UCB a estudiar medicina y con notas muy sobresalientes. Dicen muchos que José Gregorio prefería estar todo el tiempo con los libros que cuando era pequeño estar jugando o conversando con los amigos en la universidad, que él prefería estudiar, porque se destacaba, en todo lo que hacía se destacaba y siempre lo que más tenía en su mente y en su corazón era ayudar al que lo necesitaba. ¿Cuándo nació? ¿La fecha la tenemos? En 1864. En 1864. Bien, es importante que podamos ubicarnos y contextualizar a José Gregorio Hernández. ¿Por qué? Porque como decía al inicio Milagros, nos recuerda que tenemos que, el llamamiento de nuestra vocación inicial del bautismo es que tenemos que ser santos, porque Dios Padre es santo. Para eso hemos sido nosotros consagrados. Y es de un pueblo de nuestra geografía, tiene un contexto, como todos, con la trágica experiencia de la muerte de su madre a muy temprana edad,
y todo lo que lo impulsa y lo encamina para poder hacerse en medio de lo que suponía su época, pues poder desprenderse, poder encaminarse, poder hacerse el camino virtuoso. Así llega él entonces a Caracas. Sus estudios, ya dijimos que quería estudiar una cosa, se le propuso otra. Por allí en la historia se habla de algunas pretensiones vocacionales. ¿Cómo es ese proceso en aquel joven José Gregorio? Bueno, ya lo refería Milagro, él entra a la Universidad Central de Venezuela, inmediatamente comienza a destacarse, comienza a mostrar habilidades, parecía estar hecho, destinado y escogido para esa carrera. Sus años pasan en la Central, se gradúa a los 4 años y inmediatamente que se gradúa, retorna a Inotú a pesar de que tiene ofertas de trabajo, por supuesto, por su ampliada experiencia ya como estudiante sobresaliente, y va a su pueblo porque él quiere rendir atención a los más pobres en función de aquella enseñanza de su mamá de atender a los más necesitados. Inmediatamente a él le concede una beca y se va a estudiar a París, pero se va a estudiar en unas condiciones muy especiales porque es precisamente el presidente de la República para aquel entonces quien invita a becar, denme en el nombre de un estudiante sobresaliente que pueda ir, nutrirse de las nuevas tecnologías, de las nuevas enseñanzas y venga a servir a su pueblo. Y él sencillamente se sintió enviado. Igual estudió en Francia, hizo estudios incluso también en Alemania. Se dice que hablaba 6 idiomas: francés, inglés, portugués, italiano, que manejaba muy bien el latín. Y él retorna en esos trances que anda, quiso entrar a un monasterio, ¿okay?, en Italia en 1908. Ingresó, de hecho estuvo ingresado, pero tuvo problemas respiratorios que no le permitieron continuar. Eso vuelve a intentarlo ya en un monasterio romano en el año, si mal no recuerdo, 1913, pero vuelve a también quebrantarse de salud, cosa paradójica, ¿no? Pero qué interesante que él vuelve, incluso por la vida monástica, ni siquiera era el servicio en la calle, sino desde un monasterio. Sin embargo, él reconoce siempre que su llamado es al servicio donde quiera que esté. Se sentía atraído por aquella figura de Jesús y aquella contemplación de Jesús. Sin embargo, sus predilectos siempre fueron los pobres. Okay. Ubicamos a este joven en estos contextos. Llamaba la atención en estos días proyecciones que hacían, montajes que hacían de sus pasos por Europa, y ahí quizá muchos reconocieron que no había sido solamente sus estudios acá, ahondar un poco más en ese caminar, en ese por qué es reconocido fuera José Gregorio Hernández, el doctor ya. Su vida religiosa entonces está marcada por esos intentos de hacer vida monástica. Interesante porque los hace fuera del país. Su formación, como ya decía Milagros, religiosa, de familia andina, de por sí siempre muy marcados en la formación familiar religiosa, de muchas vocaciones a lo largo de la historia de nuestra patria. Eso lo tenemos que reconocer así. Regresa a Venezuela. ¿En qué condiciones? Él regresa a Venezuela y inmediatamente él quiere venirse a Inotú a cumplir la promesa que le había hecho a su mamá. Su mamá le había pedido que ayudara a los más necesitados. Y José Gregorio quería ayudar a aquel que lo necesitara, pero no solamente el que lo necesitara, sino el que no le podía retribuir el favor que le estaba haciendo. Entonces,
llega con las mejores condiciones porque viene reconocido, súper reconocido como sobresaliente, muy bueno. Y José Gregorio ha podido tener lo mejor, ha podido vanagloriarse y buscar riqueza, buscar poder, fama, y en ningún momento lo pensó así. Pensó siempre en ir a prestar el servicio a la gente que lo necesitaba, y por eso se viene a INOTU. Bueno, él ingresa incluso de una vez dando clases, abriendo varias menciones, varias carreras, varias materias, como la de bacteriología, microbiología. De hecho, a él se le adjudica el inicio del uso del microscopio aquí en Venezuela. Y bueno, se cuenta que como profesor era único, muy serio, muy directo, muy centrado en lo que había que estudiar. Y de hecho se cuenta de sus estudiantes que todos eran centrados en el trabajo que tenían que hacer, y de hecho así era en la época. O sea, el que iba a estudiar era porque quería estudiar, o sea, porque estaba llamado a esto, a estudiar. Y cuenta incluso el compañero José Gregorio del doctor Luis Racetti, también eminente médico venezolano. El mismo Luis Racetti comenta sobre él que hasta gente que era mundana, gente que no tenía nada que ver con religión, gente que no tenía nada que ver con principios, disfrutaban de meterse en sus clases aunque no les tocaba, porque era muy pedagogo, muy serio, los conocimientos eran conocimientos nuevos, actualizados, incluso tenía habilidades para moverse en la pizarra, dibujar a sus estudiantes todo lo que era, cosas que a veces por fotografías y en blanco y negro podían ver. Él con tizas de colores le hacía todo lo que tenía que mostrarle, con una pedagogía, una didáctica fenomenal, a pesar de su seriedad. Siendo becado y habiendo alcanzado el reconocimiento, porque como decía, fue la misma presidencia la que propone que vaya a estudiar. Ya hablamos de un personaje a nivel nacional reconocido. Era eminente, sin duda. Vivía de la ciencia, era un hombre de fe, era un pedagogo, era un hombre de Dios, que es lo que reconocemos. Pero, ¿por qué se le llama el médico de los pobres? Yo creo que porque la gente reconoce en José Gregorio esas dos modalidades que tenía su personalidad. José Gregorio era integral. Él representaba la ciencia y era muy bueno. O sea, era como que, mira, si yo voy a hacer algo, lo hago bien, no lo hago a medias, ¿no? Entonces, él representaba la ciencia, pero también representaba lo que era la parte religiosa, ¿no? Y siempre tuvo por encima el ayudar a los demás. La gente se sentía, y hoy en día la gente se siente acompañada por ese ejemplo de José Gregorio. Entonces, yo creo que el que pueda el sentirse acompañada a la gente hace que lo vean como el médico de los pobres, porque el médico del que necesitan. A mí hace mucho tiempo me llamó mucho la atención leyendo sobre él, hace años, que decía que José Gregorio vivía en una residencia en Caracas y que la dueña de la residencia no lo veía comer casi nunca, porque él todo lo que cobraba, fruto de su trabajo, él se lo daba a los pobres, al que lo necesitaran. Todo lo compraba en medicina para sus pacientes y la comida que se encontraba en la calle. Entonces la señora de la residencia, en varias oportunidades, como veía que José Gregorio no comía, le pasaba una bolsita con una arepa rellena y se la pasaba a su habitación. Y dice que en 2 o 3 ocasiones lo descubrieron que una vez que ella le pasaba la bolsita de comida, al rato él salía, lo seguían, él salía y cuando llegaba a la esquina que conseguía alguna persona tirada en la calle sin comer, él le daba la bolsita con arepa. Entonces es algo que realmente impactaba, pues. Es una personalidad de verdad arrolladora, o sea, es integral, es, mira, yo me desgasto porque yo vivo a la luz de Jesús, yo vivo a la luz del Evangelio, yo vivo para servir, ¿no? Y eso es lo que yo creo que la gente ve en José Gregorio.
Claro, reconozco que no es, y tenemos que reconocer que no era solo altruismo. Hay mucha gente que hace muchas cosas buenas por pasión y ayuda a los otros porque le sale del corazón. No es solo eso, era, como bien decías, un principio de fe, un principio de vivir la pobreza haciendo el bien, un principio de recordar las promesas hechas, de poder ayudar al que más lo necesitaba. El principio era el Señor Jesús en su vida. O sea, era un acto de caridad, sin propagandas, sin mucho aspaviento. Era una vida, como bien decías, donada, compartida. Y en eso, José Gregorio se destaca, yo creo que ante el mundo, ante los ojos de incluso quienes se llamaban ateos, como Luis Racetti, porque no era que él atendía con lo que le sobraba o con un pañito de agua tibia a medirle la fiebre a alguien, no, era con todos los conocimientos adquiridos en todas partes donde estuvo, o sea, en pleno, con todo lo que tenía, atendía y con todo lo que sabía, lograba la sanación. Y por eso es, o sea, este eminente médico, este eminente científico, especialmente para servir a los más pobres, y de ellos incluso de los más pobres. Y yo creo que José Gregorio estaba muy consciente de que en la vida muy pocas cosas hacen falta para ser feliz. Que si tú tienes a Dios en el corazón, que yo creo que era lo que él sentía, si tú te das al otro como Jesús lo hizo, pues eso es suficiente para ser feliz. Yo creo que él tenía muy claro eso. Definitivamente. Escuchaba hoy por la radio, hablando de lo que se tiene para ser feliz, decía un multimillonario en su lecho de muerte, hacía una descripción y decía: tantos avatares en mi vida por tener el carro último modelo y me podía costar $50,000, pero en el lecho de la enfermedad descubro que el que cuesta 5,000 también llega al mismo destino. Que pensando en que lo que poseía lo hacía más grande porque tenía mucho dinero, darse cuenta que al final solamente le bastaba lo mismo para llegar al lecho donde estaba y que no había diferencia con el que tenía menos. Y ciertamente entiendo que eso lo reconoce y que eso hace de alguna manera virtuoso a José Gregorio Hernández. Pero reconocemos a un hombre tan brillante, joven, porque era joven, cuando llega su momento de la muerte. ¿Cómo murió José Gregorio? Bueno, fíjese, se dice que él murió arrollado por el único carro que existía en Venezuela, cosa que la historia descarta, no era el único. Ciertamente, algunos registros muestran que parece que fue el segundo deceso registrado, o sea que la segunda persona muerta por arrollamiento, pero no era que era el único vehículo, ¿no? Siempre dice, oye, que ese lado era que un vehículo y ese, ok, él sí fue arrollado, sin embargo, no fue el arrollamiento lo que lo mata, o sea, sino que el golpe del vehículo lo hace estrellarse contra un poste y al caer su cabeza da contra la acera. Algunos comentan que se comentó, él lo único que dijo fue camino a, o sea, cuando empezaron a entender, madre mía, haciendo alusión quizás a su madre del cielo. Muere en un momento en que ya él es reconocido como el médico de los pobres. Los pobres lo reconocen porque han recibido de él el auxilio, pero también cuenta con el reconocimiento de todo el país a nivel científico, a nivel también docente, a nivel político, ¿okay? Aunque nunca estuvo metido en política como tal, quizás en algunos se dice que tal vez pudo haber estado postulado, nunca lo hizo, pero sí, fue un momento fuerte y de movimiento para toda Venezuela. La Universidad Central de Venezuela perdía a uno de sus eminentes profesores y digamos que persona
de referencia innegable, de referencia obligatoria para hablar de lo que era el avance de la ciencia y de la ciencia médica en este caso. Entonces muere en un momento que el país está empezando a avanzar en medicina, y gracias a él y a otros más que estaban en el tapete, ¿no? Muy duro, y de una vez ya la gente empezaba a hablar, incluso de una vez empezó a distorsionarse, según algunos cuentos también, su figura, porque con aquella de que él era tan buen médico por sus conocimientos y tanto que llegaba a la gente por sí mismo, que algunos empezaron a entender que tenían a un milagrero ahí, ¿okay? Cosa que después va a tener su secuela, ¿okay? Claro. Quizás entender que en la cultura comenzaba a hacer ciencia, quizá en nuestra patria, por lo que ya decías, las nuevas carreras médicas, las nuevas materias, el uso del microscopio, pasar de la medicina natural, por decirlo de alguna manera, tradicional, casera, a descubrir los avances de. Entendería que, claro, el tema de que ahora comienza a ser eso, es el médico, pero es el curandero de todos. Eso pudo haber pasado. Muere un hombre de ciencia, la nación se conmueve, hay luto nacional, porque así fue decretado, había que hacer luto por la muerte de José Gregorio Hernández. Pero una vez muerto, comienza lo que para muchos es difícil de entender, ¿no? Que una persona que conocemos, que es virtuosa en muchos aspectos, reconocida, pues ya no se hable solamente del que es ciencia, sino que se quiera profundizar en su fe, y que se comience a hablar de que se dice en el lenguaje eclesiástico, muere en olor de santidad. ¿Qué rasgos de santidad podemos reconocer nosotros? ¿O cómo decir, claro, José Gregorio parecía un santo? Por esa entrega y esa disposición que tenía, ese desgastarse. Yo creo que el impacto de José Gregorio, pues a nivel de la ciencia, lógicamente, porque introdujo muchas cosas nuevas, pero no era eso el impacto mayor a nivel de la población, hablando de población, hablando de comunidad, de gente, sino esa entrega, ese desgaste por el necesitado, por el otro. Y yo creo que eso es lo que de repente se dice, hay olor a santidad, porque mira, se va alguien que para nosotros era esperanza, era consuelo, era alivio, era el poder recibir de él incluso a nivel económico, porque lo que tenía lo daba, ¿no? Entonces yo creo que el desgaste. Sin duda, pensaría en el que transparentaba y era figura de Jesús cercano. Dice algo de la historia, de todo eso que se va comentando, que venía, o muy seguramente venía, de comprar en la botica algunos medicamentos para darle a los pobres. Y por eso comienza eso, en una manera además de decirlo, porque con todas las posibilidades que tenía, siendo docente de la Universidad Central, siendo reconocido, pues muchos tendrían que pasar por su mano, no solamente los pobres, ¿sí? Muchos, sin duda. Pero, ¿qué había en él? ¿Qué había en aquel hombre, en aquel médico? Pues definitivamente había don y presencia de Dios para poder reconocerlo. De otro modo, como decía, bueno, era uno que hace el bien, que hace altruismo, pero no. Precisamente si descubrimos en el Evangelio, la medida de nuestra entrega al Señor es hacer el bien. Se dice de Jesús en el Evangelio, pasó haciendo el bien. Y eso los cristianos estamos llamados a vivirlo. No es solo letra
de un libro, es la vida de Jesús dada, la vida de Jesús donada, y allí nos tenemos nosotros que descubrir. Y por eso la mirada de aquel médico de los pobres, que obviamente a ellos era quienes más asistía desde su generosidad y desde sobre todo el ámbito económico, y podemos decir espiritual, porque en el ámbito científico pues era para todos, era para el estudiante, era para el profesor, para el colega, para la universidad, era para la patria, un hombre que sin duda no tenía límites en ese momento. Pero oliendo en santidad o muriendo en olor de santidad, que es lo primero que se reconoce, se da, y todo proceso hemos de saber, porque muchos se cuestionaban por qué el doctor José Gregorio no es santo, si para el común lo es, si así lo tiene, si a él se le pide el milagro. Ustedes han debido tener las experiencias de alguien que les cuente, es que estaba en el hospital y cuentan que se apareció un señor vestido de negro, a veces de médico, que lo sanó, que le operó, en fin, todo eso comienza a decirse, a hacer, pero ciertamente en el proceso canónico, para alcanzar la santidad es un proceso de reconocimiento, por lo menos para la declaración de la santidad, porque como decíamos al inicio, todos estamos invitados a ser santos. Eso no es exclusivo para algunos, es un don que se nos ha dado a todos, que no todos lo ponemos en obra y que no todos hacemos lo que el Señor nos pide, eso es otra historia, pero es para todos la vocación, así hemos sido consagrados. Y un proceso de estos comienza proponiendo a la Santa Sede una documentación, digamos, básica, proponiendo algunos rasgos de la persona, de cómo vivió su fe, de su historia, de su hoja de vida, de su dedicación. Es un dossier que se coloca muy básico para decirle a la congregación de los santos, miren, queremos presentar a este personaje que se llama José Gregorio Hernández, y cuando se acepta, se hace esa introducción y es aceptada una vez leída y considerada y ponderada, y dice la Sagrada Congregación, se acepta la instrucción del proceso de canonización de José Gregorio Hernández. Lo primero que se le llama es siervo de Dios. Cuando se hace esa introducción se le reconoce entonces como siervo de Dios. Vienen entonces los requerimientos que se van exigiendo para ir probando que efectivamente es una virtud extraordinaria su vida, porque no era el único, estoy seguro, que hacía el bien en ese tiempo, no era el único que daba comida a los pobres. Hoy hay mucha gente que hace sopa, que hace arroz, que hace pasta, que se desprende, que le llegan a sus casas. Hay mucha gente haciendo el bien, pero entonces en el proceso hay que decir, bueno, ¿qué es lo que hace extraordinario aquel hombre? Y cuando se reconocen sus virtudes heroicas, que aquellas cualidades que estamos llamados a vivir se viven desde el Evangelio, por el Evangelio y por la vocación de Hijo de Dios, entonces se reconoce y se le llama venerable. ¿Sí? Que es en el lugar y en el sitial donde ha estado durante estos 70 años. Exacto, 70 años, 71 aproximadamente, de que comenzara a llamarse siervo de Dios y que después se reconociera como venerable. Ese es un camino ciertamente largo, a lo mejor otros procesos han durado menos, es verdad, pero quizás muchas circunstancias ha habido y ahí la gente se preguntaba, ¿por qué José Gregorio no?
y hace 25 años se proclamó la primera beata venezolana, la Madre María de San José, a quien reconocemos también tuvo un paso importante en nuestra ciudad en su tiempo, ayudando a los enfermos, cuidando leprosos, en fin. Y sale la Madre María y entonces vienen todas las conjeturas. ¿Por qué José Gregorio no? Y las preguntas. Después de un tiempo, el Señor nos regala que la Madre Candelaria de San José, fundadora también de una comunidad religiosa, no la conocemos directamente porque no han tenido paso por nuestra región, pero es la segunda beata. Y hace 2 años aproximadamente vivimos la tercera beata, Carmen Rendiles, también religiosa. Y vienen todas las conjeturas de que la religiosa sí, porque es más fácil, porque tienen congregación, porque tienen palanca, porque tienen plata, a mundo. Serán otras, las de Venezuela no mucho. Pero viene todo eso. ¿Y por qué? Y la pregunta de siempre es, ¿por qué José Gregorio Hernández no? Y venía ahí siempre a cuento el tema de la devoción popular, que a veces no se maneja bien o no se trata bien y no se distingue. Entonces, hemos de reconocer que tan popular se hizo José Gregorio Hernández que como milagrero fue asumido en otros ambientes que no eran propios a los de la fe, que nada tenían que ver con su propia vida, con su formación y con su estilo de vida. Muy lejos, pero no escapó a eso. Y obviamente tenemos que reconocer que es un tema que no se maneja de modo tan fácil por aquello de la libertad de la expresión, del culto, de la religión y de las prácticas cualquiera que sean. ¿Qué sabemos de José Gregorio? ¿Es religiosidad? ¿Es devoción? ¿Cómo podemos hablar de eso? Yo lo veo como devoción, ¿no? Porque religiosidad, yo creo que la pauta de la religiosidad con respecto al venerable la marca la Iglesia Católica y lo ha marcado en sus dones, en sus virtudes como hombre, como científico, como hijo de Dios que pasó por el mundo haciendo el bien. Y en este caso haciendo el bien como Jesús, porque Dios le acompañaba, porque así lo quiso él. Devoción digo porque precisamente la gente que lo quiso ver o lo conoció fue como milagrero, como que era poseedor de unas virtudes místicas, mágicas, no sé cómo mencionarlo, que lo asume que él puede hacer milagros así. Y yo recuerdo de adolescente, vivía yo en Valencia, en mi ciudad natal, y allá era muy popular un señor que él operaba espiritualmente y había que llevar gasas y todo, porque él sacaba gasas y todo sin cortar a nadie, porque él se le presentaba al doctor José Gregorio Hernández, o sea que caía hasta en la charlatanería. Muchos charlatanes surgieron así, Dios sabrá, ¿verdad?, dónde fue, dónde lo otro. Lo cierto es que para mucha gente sin mayor cultura, reconocer al científico era más difícil por no comprender aquellos avances y aquellas cosas. Ven a un personaje que con la bondad los trata, que con el amor de Dios los trata, que los hace sentir bien. Oye, este hombre es fuera de este mundo, es como cualquiera de nosotros que conocemos a alguien bueno, le decimos que un santo varón, una santa esa señora cuando se muera. Cuando veíamos, y nosotros tuvimos la oportunidad de tener aquí al Papa Juan Pablo II un par de veces, y desde lejos, ¿no?, veía el puntico por allá y yo decía, pero es que me despierta algo, claro, dentro de la euforia de los momentos aquellos, pero que transmitía, pues. Yo recuerdo también un unitario que sacó Radio Caracas Televisión sobre la vida de José Gregorio, y recuerdo que él estaba como en un prostíbulo, ¿verdad?, y entró a hablar con una mujer, no recuerdo cuál era el caso. Lo cierto es que, lejos de lo que todo el mundo pudiera pensar, que era arrastrado por los deseos de la carne,
era hablar con aquella mujer y presentarle el amor de Dios a la mujer, y salió convertida de la situación. Y yo creo que eso fue lo que lo hace santo. Hablamos temprano sobre la imagen que está sacando la conferencia episcopal con el venerable con bata de médico, es recuperar la imagen integral de José Gregorio Hernández, santo sí, pero en el canon de la iglesia, que eso es una cosa que tenemos que entender, es que no hay duda de la vida santa que pudo haber tenido desde nuestros conceptos, pero de lo que son los parámetros eclesiales de la iglesia, del derecho, del dogma, ¿okay? Existe el canon, que es el estudio, ¿verdad? Y donde va a ir todas las investigaciones que arrojan que en realidad se comprueban hechos que llevan a la persona a ser nombrada como santo dentro de la iglesia. Ahí tenemos una nueva imagen, y que esa nueva imagen nos está ayudando a desvirtuar aquellas cosas que son un poco confusiones y que vemos prácticas de hechicería, de santería, en donde está integrada la imagen en yeso de José Gregorio Hernández, y que a veces la gente se confunde. Sí. Sin duda, hay toda una expresión, pero la respuesta para muchos que se preguntaban, la respuesta es, no era esa la causa o el óbice, porque se han sacado las imágenes de yeso de los rincones donde los tienen metidos para pruebas o situaciones de oscuridad. No sé, no era que se hizo una campaña y hasta que no lo bajen de todos los altares de oscuridad, no se trataba de eso. ¿Que hizo muchas cosas buenas? Sí. ¿Que hubo muchas manifestaciones en las que podemos reconocer era la presencia de Dios? Yo no dudo de la señora que dice, se presentó a mi cuarto, yo estaba dormida, un doctor, y después sané. El problema es cómo demostrar que aquello clínicamente era posible, y es lo que nos ha costado mucho tiempo. Todo el dossier o la presentación de la causa es como hacer una tesis, y en muchos momentos se hizo algo de esto. Esta es la presentación, en la que hubo muchos errores, en la que hubo muchas falencias, en la que no todo se completaba, en la que los milagros presentados no correspondían a eventos extraordinarios. En algún momento, recapitulando y haciendo casi que de nuevo la presentación para la beatitud, en cada diócesis teníamos que tener una oficina o alguien encargado de recibir lo que consideraban fueran los milagros. Y en la diócesis era yo. Y bueno, un padre en dos ocasiones los sacerdotes enviaron: vayan a hablar con el padre Elfidio, que él es el de los milagros de José Gregorio. Y claro, llega con mucha fe, con mucha devoción, con mucho amor a manifestarlo. Pero entonces mi hijo, llegamos, tenía mucha fiebre, el hijo, y mientras esperábamos que saliera el médico, se le quitó la fiebre. Y eso fue el doctor José Gregorio Hernández que se la quitó. Si eso lo llevamos a una junta médica y bastaba con que le hubiesen dado una tachipirina al niño pediátrico y que iba a tener un efecto en su momento, que se la dio a una hora y al cierto tiempo le iba a hacer efecto, y como efecto le iba a producir el baje de la temperatura, y cuando ya llegaron al médico esa temperatura estaba baja, pues no había nada de extraordinario. ¿Por qué? Porque había un medicamento interviniendo para la curación como era indicado y como podía ser efectivo. Obviamente aquello no producía. Otro tenía que ver con los riñones, con toda la parte que había sanado, decían que era extraordinario, pero no había un eco, no había presentación médica, clínica para demostrar. Y como hemos escuchado en este año, pues hicimos un escándalo terrible cuando dijeron la comisión médica apruebe el milagro, ¿sí? Pero después vamos a conocer el milagro, ¿sí? Y obviamente nos encontramos ante un evento que es extraordinario y por el que la Iglesia dice sí hubo intervención especial, porque además fue a solicitud de
por mediación de José Gregorio Hernández. ¿Conocemos algo del milagro? Sí, ciertamente. En Apure, en el estado de Apure, una niña de 10 años fue asaltada junto con su papá. Y en el momento en que los asaltaron, ella recibe un impacto de bala en la cabeza. La niña, por supuesto, pues el episodio muy fuerte, ella tiene pérdida de la masa encefálica. Los médicos le dicen a los padres que no es posible que se salve, y si la lograban salvar, pues ella iba a quedar en estado vegetal. Pues los padres dicen que ellos se encomiendan al doctor José Gregorio Hernández, y no solamente se salva la niña, sino que la niña está en perfecto estado, o sea, al mes ya estaba muy bien, hablando, caminando y todo, ¿no? Entonces es realmente comprobable para la ciencia, pero es comprobable que realmente allí pasó algo extraordinario. Entonces la iglesia puede decir, sí, aquí hubo una intervención de algo que es fuera de lo común, ¿no? Porque se produjo una salvación. Y la niña 3 años después, porque además el efecto no es inmediato, tiene que ser duradero. Y por eso, ya la niña tiene 13 años y la niña habla perfectamente, tiene toda su motricidad, a ella no le pasó nada, clínicamente, y se mueve como una niña de su edad y habla como una niña de su edad, perfecto, se mantiene en el tiempo. Y eso hubo que demostrarlo. Eso, o sea, no era cualquier cosa, era masa encefálica, o sea, era un compromiso terrible. Y como decías, al mes ella salió caminando de aquel hospital. Y por eso, esa es la diferencia con el milagro. Uno solo era lo que faltaba, el milagro. Y por eso ya se ha declarado, y el Papa ha admitido con otros 3 del mundo, que puede ser proclamado beato. ¿Qué es lo que viene? Eso, una Eucaristía. Antes, todos estos procesos, incluso la proclamación de los beatos, se hacía en Roma. Hace un tiempo que el Santo Padre, creo que fue Benedicto, o el mismo Francisco al inicio, dijo que se permitía hacer la proclamación en el país de origen. Y por eso hemos tenido nosotros, en la Madre Candelaria fue acá, y la Madre Carmen Rendiles también fue acá, y la del doctor José Gregorio también va a ser aquí en Venezuela. ¿Qué esperamos? Que, dadas las circunstancias, ciertamente de la pandemia, y que todo esté un poco más calmado, pueda hacerse el anuncio oficial de cuándo es la proclamación. Se dice que puede ser en el primer trimestre del 2021, por todo, como digo, por todas las circunstancias. ¿Se puede llamar beato? No todavía, hasta que oficialmente no se proclame que para nuestra iglesia venezolana hay un nuevo beato. Y allí es cuando se incluye en la plegaria, cuando decimos por Santa María, su esposo San José, los apóstoles, las particularidades, entonces sí podemos decir. Cuando salió la noticia, como sale la noticia de un obispo electo, no se dice por nuestro obispo, sino por el obispo electo. Ese día es el único que hemos dicho en la Eucaristía, precisamente para referir por el beato electo, beato electo, por darle un nombre, José Gregorio. Y será nuestro 4º beato. ¿Qué me parece interesante? Que la imagen, porque nos dice de un hombre de ciencia, nos dice de un hombre de Dios, nos dice de un hombre de fe. Era médico y descubre la imagen, el rosario, era un hombre de oración, era un hombre de Dios, y ciertamente el valor laico de nuestra patria. O sea, la vida de santidad no es para los religiosos, no es para los sacerdotes, no es para las monjitas, no es para las religiosas, es para todos. Y decirnos en medio de todo lo que vivimos
que este hombre laico es beato, pues como decíamos al inicio, nos tiene que despertar a nosotros el deseo también de la beatitud. No solo el que nos reconozcan mañana en un proceso, lo importante para nosotros es que nos reconozca el Señor el día en que nos tengamos que presentar delante de Él. La imagen al final dice, haz el bien. Y a eso, mis queridos hermanos, estamos llamados, mis queridos amigos, a eso nos invita esta ocasión que nos permite reunirnos. Hacer el bien para alcanzar la vida, hacer el bien para poder llegar a la santidad, hacer el bien para poder donar nuestra vida. Son muchas cosas más y puntuales y específicas que podíamos tomar del doctor José Gregorio Hernández, pero es cuestión de tiempo. Muy seguramente antes de la proclamación nos volveremos a encontrar para hablar de su filosofía, para hablar aspectos puntuales de teología, de ciencia, de arte, de lo que él podía vivir como persona. Hoy queremos despertar en ustedes esa mirada fresca de un hombre de nuestra tierra que ha sido capaz de responder al Señor de manera heroica y por la que hoy estamos próximos a decir que es beato. Interesante es el reconocimiento fuera de nuestro país. En muchos espacios, cuando yo colocaba en las redes el día de la firma, alguien de República Dominicana escribía: padre, qué bueno, me uno con ustedes, qué alegría, tengo un primo que fue sanado por el doctor José Gregorio Hernández. ¿Sí? Entonces, así mucha gente, muchísima gente dice lo mismo, dentro y fuera, solamente que había que comprobarlo, y bendito Dios que en medio de todo lo hemos podido comprobar. Pero con nosotros está Milagros y Alejandro. ¿Cómo se vive la fe en el hogar de Alejandro y de Milagros? Luchando todos los días, luchando como todos, diría yo, con oración. Yo creo que es vital ahí la oración. Y creo que ese mensaje es importante que nos lo llevemos hoy. A veces nosotros decimos, soy devoto de tal santo, de tal santa. No es tan importante el que me puede hacer o me puede ayudar a conseguir un milagro de Dios. No es tanto eso. Es que yo pueda conocer la vida de esa persona para que entonces pueda imitar esa vida. Y de José Gregorio, pues tenemos demasiadas cosas que podemos tomar para imitar. Una de esas cosas yo creo que es la oración. Entonces, en el hogar, nosotros pues mantenemos nuestra armonía, nuestra fe a través de la oración, a través del amor, el rezar en familia, el incorporar a los hijos a eso, al rezo, al mantenerlos todos muy pegados. Yo creo que estamos viviendo en unos tiempos muy duros, muy difíciles, pero que podemos llevar con alegría, con mucha alegría, no porque las cosas sean difíciles, sino porque tenemos que tener la alegría y el gozo en el corazón de que somos hijos de Dios y que los hijos de Dios no tienen que tener temor porque Dios está al frente de todo. Yo siento que armados de fe es tratar, tenemos los hijos, a ellos nos debemos, es tratar, o sea, buscar, enseñar que hemos de pensar, de sentir y de hacer al otro lo que me gustaría que pensaran, sintieran e hicieran conmigo. Tratamos de vivir bajo esa consigna. No siempre lo logramos, por supuesto, pero sí, siento que la fe es como respuesta. O sea, ¿qué quiere Dios de mí? Bueno, que laves los corotos, que te sientes un ratico a orar, que veamos juntos la película, que conversemos, que estudies, que lo hagamos juntos, que cada uno su parte y lo que nos toca juntos. Yo creo que desde ese punto de vista. Bien, como esto se trata de encontrarnos con Jesús y en intimidad con Él, que nos hace santos y nos llama a la beatitud eterna, pues a Él le invitamos para que se haga con nosotros. Y como no vino músico, no preparamos la guitarra para Milagros, pero Milagros canta
vamos a pedirle que por lo menos haga Dios está aquí, mientras buscamos al Rey de Reyes y hacemos oración. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levantan, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levantan, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos en esta hora. Te reconocemos presente en medio nuestro, en este espacio. Queremos intimar más contigo. Tú eres la fuente de la vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el primero que nos enseña el camino. Tú eres el camino. Y pasaste la vida haciendo el bien. Hoy reconocemos la presencia en nuestra fe y en nuestro caminar al doctor José Gregorio Hernández, hombre de fe, hombre de ciencia, que lo reconocemos en ese paso, igual que el tuyo, haciendo el bien, especialmente a los más pobres. Hoy te damos gracias por su vida, por su inspiración, porque nos recuerda que tenemos que ser santos, porque reconocemos que estamos llamados a vivir según el Evangelio. Y el Evangelio es vida, y el Evangelio es oportunidad. Te ofrecemos al Señor, te ofrecemos a ti, Señor, a estos esposos, Milagro y Alejandro, y con ellos a sus hijos. Bendícelos, custódialos, conságralos en tu amor. Bendice, Señor, a todos los médicos, especialmente a los que viven su fe y hacen el bien. Míralos en este momento de dificultad, en el que son los primeros y más vulnerables al tener que atender a tantos enfermos a causa de la pandemia. Custódialos, Señor. Custodia a todos los que se dedican al cuidado de los enfermos. Te bendecimos, Señor, por estos hermanos nuestros. Te damos gracias, Señor, por este momento tan especial en que estás con nosotros. Te bendecimos y te alabamos. Te pedimos que tu presencia siempre esté en medio de todos, que tú seas el que te glorifiques en todo momento. Permítenos, Señor, seguir caminando en este camino de la fe y seguir por caminos de santidad, que podamos encontrar ese camino de santidad para poder llegar hasta ti. Te amamos, Jesús. Te damos gracias, Jesús, por querer quedarte con nosotros, por hacerte presente en este momento, en este día, por permitirnos estar en intimidad también contigo, con esta presencia sacramentada tuya. Ayúdanos a cultivar, Señor, esas virtudes que le diste a José Gregorio en cada uno de nosotros, y a buscarte a ti en cada uno de nuestros actos. Jesús, aquí estamos, tuyos somos, Señor. Enséñanos el camino para llegar a ser santos. Amén. Te pedimos, Señor, nos bendigas los corazones de todos los que te buscan con sinceridad de vida. Bendice, Señor, nuestros hogares y concédenos, por mediación del doctor José Gregorio Hernández, salud de alma y de cuerpo.
vez más, gracias Alejandro y Milagros por este espacio. El Señor bendiga siempre sus corazones, su familia, les custodie en el amor. Y recuerden, hermanos, estamos invitados a ser santos, porque Dios nuestro Padre lo es. Hasta la próxima, que el Señor les bendiga.